continuar en la escuela dominical con la enseñanza con relación al honrar a los padres. Y para lo cual inicialmente quiero comenzar leyendo Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Les invito a estar en pie sobre nuestros pies para reverenciar la palabra del Señor. Dice las Escrituras de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Podemos sentar. Vamos a estar llevando una enseñanza más que todo temática. Vamos a estar viendo algunos versículos en diferentes libros de la Biblia. Hacen como unos 10 años, me sorprendí con algo que no había visto en algún hermano y sobre todo en un pastor. Fue algo que chocó con lo que uno generalmente ha sido enseñado con relación a honrar a los padres. Y es que un día llegué a visitar a un pastor hace años y el pastor, pues hablando con él un rato y todo lo demás, él estaba viviendo con su madre. Y dentro de esa visita que le hice ocasional, no era que fuésemos muy amigos, pero sí charlábamos de vez en cuando, me dijo que a su mamá la había internado en un hogar geriátrico. Pues yo quedé impactado con eso, porque yo dije, no tenía tanto de pronto madurez en el tema, pero sí chocó con lo que he aprendido hasta ahora con relación de honrar a los padres. Fue algo impactante para mí. ¿Cómo así que siendo pastor, teniendo su esposa, el pastor estaba dedicado al servicio de la iglesia de tiempo completo? Su esposa pues se dedicaba a los niños. La madre de este pastor no tenía problemas de desequilibrios mentales, ni psicológicos, ni enfermedad alguna. Y una de las excusas que dio él fue que allá podía ser mejor atendida, porque él por sus ocupaciones dentro de la iglesia y en las cuestiones ministeriales, no tenía el suficiente tiempo para poder atenderla bien, pero allá sí podían atenderla y darle el cuidado que él de pronto no podía darle. Y la esposa criando a los hijos, y la esposa pues se quejaba de que estaba cansada por atender a la mamá de él, y decidieron internar a la señora y llevarla a un hogar geriátrico, un ancianato, y ahí estuvo la señora. Personalmente a mí eso me causó mucha sorpresa. Yo era todavía joven, 10 años atrás, y fue muy chocante. Dije, wow, pero ¿cómo un pastor, si la Biblia dice que debe honrar a su padre, a su madre, debe tener cuidado de ellos, cómo es que lo va a coger y en la edad ya avanzada la ve como una carga y la interna? Personalmente para mí eso está mal. Y de acuerdo a los principios de las Escrituras tampoco me cabe en la cabeza.
Yo sé que hay temas de temas y hay casos de casos que necesitan ser estudiados. Y de pronto hay temas que son psicológicos, desequilibrios mentales, todas estas cosas de enfermedades que sí. Pero no resulta más fácil contratar a alguien para que lo tenga ahí en casa, que le colabore y le ayude y lo tenga más de frente, más el cuidado, más el cariño con su padre o su madre que hacer esto. Es algo que lo traigo como una introducción para ponernos a reflexionar con este tema. Porque hoy en día se ha visto a los padres cuando ya llegan con cierta edad como una carga. Y muchos padres que tienen muchos hijos, resulta que los hijos se ponen de acuerdo no para turnarse en qué casa se quedan los padres, sino para ver cuánto contribuye cada uno para poder llevarlos a un hogar geriátrico o a un ancianato. Hagan un ejercicio, hermanos, y pásese por un ancianato, pásese por un hogar geriátrico. Cuando usted pasa, usted los ve sentados en la terraza y no los dejan ni salir. Ellos salen es de vez en cuando que los dejan ver el sol y todo lo demás. O los pasean y todo eso. Pero acérquese y usted no los ve a ellos ni enfermos, ni locos, nada. Usted los ve ahí sentaditos, quietos. Y si usted llega a uno de ellos y le pregunta, ¿por qué tú estás aquí? Va a ver lo que va a salir de la expresión de su corazón con relación a ellos estar allí internados. Va a haber tristeza, va a haber desilusión, va a haber no de pronto amargura o odio en su corazón en contra de sus hijos, porque los padres más que eso expresan ver cómo la reacción de sus hijos frente al cuidado de ellos. Y es lamentable, hermanos, ver esta situación también en creyentes. Y es lamentable ver esto también en pastores, no muchos, de pronto algunos que otros. Y uno dice, bueno, pero las Escrituras dicen en Proverbios 23, 22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Entonces ya cuando los padres están llegando a una edad, ya comienzan a volverse una carga. Pero ese Proverbio 23, 22 para nosotros es un principio teológico que aplica hoy en día. Si nuestros padres pueden estar a nuestro cuidado, a nuestra protección, porque de cierta manera no tienen los medios para ellos sostenerse, o una casa, o un lugar, o dónde estar, a nosotros como creyentes, ¿qué nos enseña la Biblia a hacer frente a esos casos? Ahí, hermano, es cuando uno dice solo Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y este tema de honrar a los padres en las iglesias, muchas veces se ha visto como un mandamiento un poco por debajo de los demás mandamientos. Y sobre todo con relación a los casados. ¿Por qué? Porque los casados solemos decir, es que la Biblia enseña en Génesis que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, ya ahora estoy aquí con mi esposa o con mi esposo, los dos somos una sola carne y ya la Biblia me enseña que yo debo de dejar a mi padre y a mi madre, pero lo están llevando un poquito más allá de la línea que el Señor ha establecido. Y resulta que cuando los esposos ya forman su hogar, sus hijos, todo lo demás, muchos, no todos, tienden
a desatender a sus padres. Tienden a dejar de estar pendiente de sus padres. Pero la Biblia no nos enseña que aún después de casado tengamos que desprendernos de ellos y no cuidar de ellos y tener atención por ellos y no velar por ellos. Aún después de casado la Biblia no nos enseña eso. Sí es cierto que cuando nos casamos ya somos una sola carne con nuestras parejas y ya como familia somos independientes de algunas decisiones y todo lo demás, pero eso no nos lleva a descuidar a nuestros padres, sobre todo, hermanos, a los casados, porque por lo general usted no ve que cuando los padres usted lo va a visitar, niño, desde que te casaste no vienes por acá. Ya desde que te casaste te perdimos. Ya no haces ni una llamadita. Ya no vienes ni das vueltica ni nada. Hermanos, esos son reclamos que nos hacen. Esos pequeños reclamos, téngalo en cuenta, hermanos. Ellos son sabios en sus temas. Ellos ven, ellos conocen. Cuando un padre comience de cierta manera a hacernos ver eso, hermano, preste atención a esos pequeños detalles. Y a mí me ha pasado así. Pero son campanazos que van sonando y que nosotros tenemos que estar atentos. Ahora, tenemos que ver la importancia teológica del mandamiento de honrar a los padres dentro de las Escrituras. Nosotros comenzamos leyendo Éxodo 20:12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí uno lee este versículo y muchas veces uno lo ve como muy sencillo, hermanos, como sí, honrar a los padres en la tierra que Dios te da para que se alarguen tus días y todo lo demás. Pero quiero ilustrar la importancia de este versículo por medio de una analogía. ¿Y qué es una analogía? Una analogía es la relación de semejanza entre dos cosas distintas. Por ejemplo, un ejemplo que se encuentra muy común, y es: la savia corre por los árboles. Y es una analogía verbal con relación a la sangre que corre por las venas de los animales. Eso es una analogía entre dos cosas distintas que tienen una relación, semejanza en algo. ¿Y cuál es esto? Es que comparten el similar modo de circular la savia y la sangre por ellos mismos. Y en la Biblia se usan analogías. Y las analogías nos pueden ilustrar unas grandes verdades que están en las Escrituras. Y un ejemplo de analogía la podemos ver con relación al matrimonio y su relación con Cristo y la iglesia. Cuando dice Pablo: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en este caso de este versículo, para poder ilustrar la fuerza teológica que tiene ese mandamiento, es necesario verlo por medio de una analogía también. ¿Y cómo podemos ver esta analogía en este mandamiento de honrar a los padres? Miren, Dios es el dador de la vida. Él nos creó, Él nos dio su palabra para instruirnos. Él es nuestro Padre eterno. De igual manera, la única forma de poder llegar a este mundo, el único medio de recibir la vida o llegar a la existencia en esta tierra, es solo por medio de ¿quién? De los padres. No hay otra manera de llegar a ser un ser viviente sobre este mundo, a no ser que usted aparezca de la noche a la mañana
un extraterrestre de pronto pueda aparecer y es la única forma. Pero del resto no hay más. Y esta relación entre Dios y los padres es una relación muy sagrada en este vínculo de la vida. Los únicos que se asemejan a Dios en el sentido de dar vida son los padres. De ahí no hay más nada. Por lo tanto, el respeto, la estima, el valor, la honra, no es algo de leve o sin mayor importancia. La importancia teológica de este mandamiento es significativa con relación a Dios. Y lo podemos expresar por medio de esa analogía. Y tan significativa es en las Escrituras que Dios mismo estableció mandamientos y protegió a la figura de los padres. Y eso lo podemos ver en la pena capital que Él estableció en la ley a todo aquel que deshonrase a los padres. Miren, la importancia de una ley, por lo general, se mide por su castigo. En este caso, el honrar a los padres es tan importante que el despreciarlo, el deshonrarlo, se le aplicaba la pena capital o la muerte. Imagínese usted esa figura en ese momento. Inclusive el que hablara mal de sus padres o el que se expresara con desprecio de sus padres, ¿cuál era el castigo? La muerte. Éxodo 21, 17. O el que le pegare a su padre, el que maltratara a su padre o a su madre, ¿saben cuál era el castigo? La muerte. Éxodo 21, 15. No era algo tan leve, tan de poca monta, tan simple como hoy en día la sociedad está tratando a sus padres. Hoy, ¿qué importancia hay en los padres que le faltan el respeto de los hijos, que le faltan el respeto a los padres en palabra? Es más, les pegan, los maltratan. Pero en esta sociedad teocrática donde dieron estas leyes, Dios era quien impartía las órdenes. Y de acuerdo a esas órdenes y de acuerdo al castigo, el pueblo temía a Dios principalmente. Y no por el castigo o la consecuencia tan solamente de quebrantar la ley, sino que la obedecían también por amor al Señor. Pero en esa sociedad también hubo gente rebelde. Ahora, esta ley se dio en los primeros 40 años del pueblo de Israel. Ellos acababan de salir de Egipto. ¿Y quién fue el que los sustentó en el desierto? No fueron sus padres, fue Dios. ¿Quién les proveyó maná? ¿Quién les proveyó agua? ¿Quién les dio? No fueron sus padres, fue Dios. ¿Quién les preservó sus vestiduras? No fueron sus padres, fue Dios. Por lo tanto, ellos no corrían a honrar a sus padres por lo que los padres le daban, porque esto fue dado en el monte Sinaí, en estos 40 años donde los padres fueron rebeldes, pero Dios fue quien los sostuvo a ellos. Por lo tanto, no es un mandamiento para cumplir por el interés que nuestros padres nos dan, porque el contexto no muestra eso, sino por el interés de quién da la ley. ¿Y quién da la ley? Dios. Y tan importante era
este mandamiento de honrar a los padres, que los mismos padres tenían que hacer cumplir las consecuencias de quebrantar el mandamiento por parte de sus hijos. O sea, los padres no podían convertirse en cómplice de sus hijos, ya que eso los volvía a ellos en desobedientes con Dios y terminaban deshonrando al Dios eterno. Miren, les invito a leer Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18. Dice las Escrituras de la siguiente manera: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, que es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hermanos, los mismos padres estaban en el deber de denunciar la rebeldía de sus hijos en el pueblo. Y era un compromiso de parte de los padres, más que con la sociedad donde ellos estaban, con Dios. Con Dios. Hermanos, de pronto nosotros acá en el mundo occidental, ¿usted cree que uno va a dar a un hijo de uno para que lo apedreen? Nosotros, los padres, muchas veces lo que podemos hacer es a lo contrario, es esconderlo. Hijo, ven, métete por aquí, que si te cogen te pueden matar, te pueden hacer esto, te pueden hacer aquello. Y usted puede ver este caso ya extremo, que es glotón, que es borracho, que es desobediente a los padres, que no hace caso. Los padres tenían el deber de denunciar el pecado del hijo a los ancianos. ¿Y cuál era la consecuencia de eso? La muerte. ¿Estaremos nosotros dispuestos a denunciar a nuestros hijos si sale bandido, si sale ladrón, si sale sinvergüenza, si sale asesino ante la ley, para que la ley lo coja y lo castigue? O si nosotros muchas veces, como pastores, hermanos, no estamos libres de que alguno de nuestros hijos o hijas sea rebelde con relación a la voz de Dios y se rebele en contra de la autoridad que Dios ha establecido en la casa, y se rebele en contra de la autoridad de la palabra de Dios, y se rebele en contra de la ley establecida por Dios en lo civil. Nosotros como pastores, ¿cómo debemos de reaccionar frente a eso? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es el principio que tenemos que aplicar en todo esto? Si hay una iglesia también a la que servimos, pues aplicando este principio uno dice: hermanos, sucede esto. Y eso corta con muchas cosas. Y es un tema serio. Ahora con aquellos que no son pastores, que tienen problemas con sus hijos de rebeldía, de desobediencia, de deshonra, de maltrato hacia sus padres. ¿Cómo han de manejar y administrar este tema? Mi hermano, de acuerdo a los principios que las Escrituras nos ha dejado. Si hay casos extremos, hermanos,
Aquí los hijos eran entregados a la muerte. O sea, eran expulsados de las casas. No queremos que tú vivas con nosotros en esa condición en que tú estás. Era entregado a la muerte. Ahora, cuando hay padres creyentes que sus hijos son malos y viven con ellos y no se atreven ni a echarlos de la casa porque Dios es amor. Pero mientras tanto el hijo lo maltrata, los ultraja, les pega, les roba, les coge y se aguantan eso porque es que Dios es misericordioso. Y sí, hermano, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también Dios se honra por medio de hacer justicia en eso. No es que yo no lo quiero echar de la casa porque, figúrate, es una mujer y una mujer, hermano, eso es tema de cada cual. De usted con Dios y con la Biblia. Pero en las Escrituras hay principios. Seguimos, hermanos. Viendo y analizando todo esto, podemos decir que podemos entender mucho mejor el sentido del mandamiento cuando dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es lo que estamos viendo con relación para que tus días en la tierra se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si tú honras a tus padres, a tus madres, te vas a apartar del mal, vas a seguir el bien, vas a caminar en la justicia y rectitud de la verdad. Hermano, ¿qué te puede pasar? ¿Te van a meter preso? ¿Te van a apedrear porque hiciste algo malo? No. Si una madre, es más, entendamos algo, el contexto de que, debemos tomar un versículo más adelante, que el hijo no desprecies la corrección de tu padre, mira, escucha la instrucción de tu madre. Estamos hablando de un contexto donde la gente tiene la palabra de Dios en sus casas, en sus corazones. Los padres han sido educados en la ley de Dios y esa ley es transmitida a los hijos. Y si los hijos desobedecían esas leyes, morían. Estamos ante ese contexto. Ahora, ante nuestro contexto, también se alargarán nuestras vidas sobre esta tierra en el caso de que nuestros padres sean creyentes. Y ellos nos van a educar, nos van a instruir de acuerdo a la palabra de Dios. Y si ellos nos van a compartir con relación a Jesucristo, a la salvación, a la vida eterna, al pecado, al infierno, a la santidad de Dios, y nosotros cogemos esa enseñanza y la abrazamos y la atesoramos y la tenemos, ¿cuál es el resultado de eso? Se van a alargar nuestros días sobre la tierra que el Señor nos da. Ahora, vayámonos a un escenario escatológico. ¿Qué va a pasar? Se van a alargar nuestros días sobre la tierra que el Señor nos dará. Y el tema de honrar en hebreo tiene un significado de algo pesado, algo no ligero, algo que no se puede tomar con simpleza. Es más, es la misma palabra para gloria o dar gloria. Este peso tiene que ver con la importancia que tiene la persona, o sea, el respeto que tiene o que infunde. Esta misma palabra es la que se usa para dar gloria a Dios. En el sentido de darle gloria a Dios por lo que Él es y por lo que Él representa. En pocas palabras, no podemos tratar a nuestros padres como de poca cosa, como de poca importancia, como de sin valor.
Ellos son una autoridad que Dios ha colocado en nuestras vidas. Hermanos, y cuando nos dirigimos a ellos, debe ser en respeto, en obediencia, como si estuviéramos dirigiéndonos, ¿sabes a quién, hermanos? Al mismo Dios. Porque ellos son la autoridad que Dios ha establecido. No es que ellos sean Dios, para que haya la claridad. Hermanos, cuando nuestros padres nos están corrigiendo o cuando nos están dando consejos, tenemos que de cierta manera en reverencia escucharlos. Porque es como si Dios estuviera hablándonos a través de ellos. Sabemos que hay consejos que muchas veces más es del corazón caído y pecaminoso de nuestro Padre. Y uno los escucha y con toda paciencia y con todo amor, pero uno no debe de reaccionar enseguida. No, que es que tú, que el con. Hay que saber dar honra a nuestros padres en medio de eso. Aun cuando estamos delante de ellos, tiene que haber reverencia en nuestros corazones con relación al trato con ellos, con relación a cómo somos con ellos. Una vez escuché a alguien que dijo que Salomón, no me acuerdo, eso lo escuché en una prédica, que Salomón estaba en la cámara real y entró su madre, ¿cómo es que se llamaba? Betsabé. Y dice que Salomón la vio y se inclinó y se postró ante él. O sea, no se postró, se inclinó en reverencia porque su madre estaba en la cámara, siendo él el rey. Y nuestros padres necesitan ser honrados por nosotros. Y no estamos ante cualquier mandamiento. Este es un mandamiento de primer orden. Inclusive los judíos tenían este mandamiento como el más importante de los de la segunda tabla de la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento, lo que hemos visto es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, el contexto era que el pueblo tenía la ley, que los padres eran instruidos en las Escrituras y que era un pueblo que amaba a Dios, buscaba a Dios, tenía a Dios como su Dios. Ahora, trasladémonos al contexto actual en que estamos. Muchos de nuestros padres no son creyentes, no son cristianos. ¿Cómo debemos de manejar nuestra relación con ellos frente a cosas que ellos nos dicen que van en contra de la palabra de Dios? O frente a consejos que no van a favor de dar honra y gloria a nuestro Señor. Y el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 6, les invito a leerlo, versículo del 1 al 3, escribió lo siguiente. Y este es un versículo, hermanos, porque nosotros sabemos que hay padres que son manipuladores. Ustedes no han escuchado de padres que son manipuladores, que manipulan a sus hijos, quieren manipular el matrimonio, a la esposa, al otro, Pero ¿cómo reaccionamos nosotros frente a esta situación? Que mira que tu esposo, que tu esposa, que yo cocino más sabroso que tu esposa, así que vente a comer acá. Que ella, que lo otro, porque se han presentado los temas. Que está el hijo y le llegan los cobradiarios a cobrar. Dile que yo no estoy. ¿Cómo hace un hijo creyente frente a eso? O que el padre está metido en un lío y lo viene a buscar la policía. ¿Está tu papá? Mandamiento de Dios. Proteger a mi padre de que se vaya preso. ¿Cuál escoge?
y ver a su padre, su madre que se la llevan presa? ¿Cuál escogemos, hermanos? ¿Y qué dice la Biblia frente a eso? Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, la obediencia a nuestros padres es en el Señor. Y en el Señor es de acuerdo a los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Por lo tanto, el yo mentir para favorecer a mi padre o a mi madre, o el yo hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios, de cierta manera es deshonrar a Dios por darle un beneficio temporal a mis padres. Y no estaría en consonancia con el mandamiento de honrarlos a ellos, porque aún entregándolos a la autoridad, en este caso que estamos citando, estamos honrando a nuestros padres. ¿Saben por qué? Porque van a recibir lo que ellos sembraron y de cierta manera estarán restringidos para seguir pecando en lo que estaban pecando. O hermano, usted en el sentido de que por lo general se ve más en el hombre, un padre que tiene 2 mujeres y usted es creyente y se encuentra, pues un caso muy típico acá en la costa, hermano, se encuentra usted frente a su padre con la otra señora, pero está conviviendo con su mamá. ¿Cómo maneja usted esa situación? Es más, conocí un caso de un hijo que el papá tenía a su esposa y a la moza. Y una vez iba por la calle y la vio y la saludó. Y le recriminaron a este hijo: ay, ¿tú por qué la saludas si esa es la que es, Yo le dije: sí, pero a mí la Biblia me manda, de cierta manera, a amar a mi prójimo. Y aplico principios sobre eso de saludar y respetar al otro. Sí, pero es que si uno se choca de frente con la otra persona, usted es creyente, predica el evangelio y sabe el pecado en que está, hermano, usted va a pasar de largo sin decirle nada. No significa que estamos apoyando el pecado. Eso es muy diferente. Pero no podemos trasladar el resentimiento, el odio, la rabia, la amargura a nuestra vida cristiana con relación a estos temas. Y tenemos que ser equilibrados, porque muchas veces o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Sí, oye, ¿qué me cuentas? No, sabes que eso es malo, eso es pecado, tienes que arrepentirte, tienes que buscar a Cristo, tienes que pedir perdón de esto y de lo otro. Seguimos porque ya me quedan. Y dice el versículo que es justo. ¿Por qué es justo? Porque Dios lo ha dado. Y dice que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí dice que es el primer mandamiento, y en el griego es de primero en el sentido de 1, 2, 3, 4, 5, o el primero con relación a importancia del mandamiento. Y en este caso lo que está diciendo Pablo es que este es un mandamiento de primer orden, un mandamiento de suprema importancia. Ahora, con relación, ya para terminar, al cuidado que tenemos que tener nosotros con relación al sostenimiento con nuestros padres. ¿Será que nosotros después de casados y aún los solteros están en la obligación de
de sostener y subsidiar a sus padres después que han salido de casa. Y aquí es cuando comienza a aparecer muchas veces esas justificaciones en nuestros corazones que citamos la Biblia. No, es que yo todo lo que tengo ahora es para mi casa, mi esposa y mis hijos. Porque la Biblia dice esto, esto, esto y esto. Pero hermano, así pasó una vez con el Señor y los fariseos y los escribas. Aquí voy a leerlo un momentico con relación a Marcos, que él se los encuentra con relación a ayudar a los padres al sostenimiento. Y dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre y a la madre, es corbán. Quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. No le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Bueno, ese pedacito final. ¿Qué pasaba con estos hombres? Dice el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces, ¿qué eran las tradiciones de los ancianos? Era la interpretación que los rabinos realizaban a la Torá. Y estas interpretaciones se convertían en regla o norma que quedaron registradas, lo que conocemos en el Talmud o estudio o enseñanza. Entonces, que en el judaísmo se exigía honrar al padre y a la madre, incluyendo el sostén económico. Pero ellos tenían permisos especiales en la tradición de los ancianos, cuando hacían votos especiales, dedicando lo que ellos tenían para uso sagrado, y muchas veces tenían para sostener a sus padres, y decían, no, esto es corbán, esto es ofrenda dedicada al Señor. Los fariseos y escribas estaban enseñando a sus hijos cómo había una forma de aludir la pesada carga que tenían para honrar a sus padres y no darle sostenimiento. Además dice que si un padre o una madre, al darse cuenta de que un hijo tenía algo que ellos necesitaban y se lo pedía, todo lo que necesitaban hacer era decir, es corbán o una ofrenda a Dios, o esto ha sido consagrado a Dios. Miren, muchas veces lo que más reclaman los padres a los hijos es la atención, el afecto, el cariño y el sostén económico. Los judíos tenían cómo ayudar a sus padres económicamente, los fariseos y los escribas y todas estas sectas que estaban ahí. Pero tan malo era el corazón de ellos, que ellos en vez de acudir al mandamiento que daban las escrituras, acudían era a tradiciones de los hombres, enseñanzas de ancianos y rabinos, que les habían dicho, todo lo que ustedes consagren a Dios como ofrenda, no podrán dárselo a sus padres. Y de esa manera cortaban el suministro para poder ayudar a sus hijos. ¿Será que nosotros hoy en día tenemos alguna aplicación de esto en nuestra mente? Muchas veces hay padres que le piden a uno 10,000 pesos. Hijo, 10,000 pesos. Ah, papi, no tengo. Porque sí, esto es para la iglesia. Voy a llevar la ofrenda a la iglesia. Pero los padres se le piden 10,000 pesos porque tienen una situación de comida bastante precaria en su casa. O van a cortar la luz. Hijo,
ayúdame con el recibo porque, no, es que ya yo llevo aquí el diezmo. O papi, o mami, voy para una cita médica. No, mami, papi, es que lo que tengo aquí es que el sábado voy a llevar a mis hijos a comer heladito. Y cubrimos todo eso y sacamos unas justificaciones en las cuales se puede ayudar a nuestros padres, pero la cubrimos con un manto de religiosidad. Pero ese manto de religiosidad es por la tacañez y la dureza de nuestro corazón. Y este ejemplo que el Señor coloca aquí nos muestra que el mandamiento del Señor está por encima de todos esos forros de religiosidad que muchas veces colocamos. Él dice que cuando estos padres veían que estos hombres tenían cómo ayudarle, los padres se daban cuenta y iban donde ellos. Oye, necesito esto. Y enseguida le decían, no, eso es consagrado al Señor. Mi mamá entre veces me pide, papi, necesito 20,000 pesos. Yo le doy 40. Pero no le digo que le doy 40 porque si le digo que tengo, entonces me pide más. Una broma, pa. Pero hermano, honremos a nuestros padres mientras los tengamos en vida. Mi esposa es la que me coge, yo la verdad yo le confieso, yo he sido un poco, no alejado de mi padre y mi madre, pero sí un poquito, no es que no los quiera ni nada, pero los visito y todo, pero no las ocupaciones y muchas veces uno tiende a descuidarlo inconscientemente, ya, sin querer queriendo. Y mi esposa así me coge, vamos para donde tu mamá, vamos para donde tu papá, hay que llevarle esto, hay que comprarle esto, hay que hacer esto, que mi esposa en eso sí ha estado muy pendiente. Uno es más distraído. Y es lo mejor, que los cónyuges se motiven entre sí para que honren a sus padres mutuamente el uno con el otro. Pero usted sabe que es lo feo, hermano. Echa a esa señora de aquí que no la quiero ver. Esta vieja se mete en todo. Sí, hermano, hay cosas que sí molestan y que hay que guardar el hogar también de eso. Pero hermano, ante cualquier decisión que vayamos a tomar con relación a nuestros padres, aplique los principios de las Escrituras por encima de todas las cosas. Amén. Oremos.